Amigos de la Silla Rota, nuevamente nos da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión de ¿Y ahora qué? Un ejercicio de prospectiva para tratar de adelantarnos a los resultados o la evolución de los temas que dominan la agenda noticiosa en el país. Nos acompañan esta mañana Alejandra Canchola, jefa de información de la Silla Rota. Alejandra, muy buen día. Gracias, Roberto. Jorge Ramos, nuestro director ejecutivo en la Silla Rota. Hola, ¿qué tal? Y para orgullo de este espacio tenemos a Juan Vélez Díaz, un experto, tal vez una de las firmas, si no es que la firma más reconocida en el análisis de lo que pasa con las Fuerzas Armadas en el país, director general de la Organización Editorial Mexicana de los Soles en Sinaloa. ¿Qué tal? Buen y un día. reconocido periodista por muchos años. Bienvenido a este espacio, Juan Vélez Díaz. Gracias, Roberto. Gracias. Nos queremos apoyar en tu visión y para fortalecer la conversación en dos temas fundamentales. Uno, tras la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, en las horas recientes, después de su detención y la evolución que está teniendo en el país, la lectura que están teniendo distintos actores, incluso Sinaloa, la sede de este grupo criminal conocido como el Cártel de Sinaloa. Y lo otro, Juan, si nos ayudas, analizar la perspectiva que desde las Fuerzas Armadas podría tener el hecho de que el día de la parada cívico-militar del 16 de septiembre en Ciudad de México hayan participado destacamentos, yo diría incómodos, ¿no? De países que están en medio de diversas polémicas, como Rusia, en el caso de la invasión contra Ucrania, como Nicaragua, como Cuba, como China, ¿no? que están, insisto, en la polémica por la invasión en un caso, por falta de respeto a los derechos humanos, por críticas muy sólidas y muy consistentes en el conjunto del mundo y en particular de América Latina. Si te parece, como balón de saque, danos tus primeras impresiones al respecto. Bueno, no sé, ¿quieres comencemos por lo de Ovidio, que es un poco más? Por lo de Ovidio, por favor. Ovidio. El tema de Ovidio es un asunto que ya se venía pues trabajando desde meses anteriores, ¿no? No hay que olvidar que el simple nombre de Ovidio Guzmán López se convirtió en un enlastre para esta administración por todo lo que ocurrió en el otoño de 2019 con el llamado Culiacanazo y también con lo que ocurrió en enero de este año, el 5 de enero, con la captura, pues ahora sí, concretada de este personaje, pues parte integral del grupo de los Guzmán Salazar, Guzmán López en su caso, pues que integran una de las acciones de la organización criminal hegemónica aquí en Sinaloa y en buena parte del país. El asunto con Ovidio ya se venía configurando por tres razones. La primera, porque ya era un asunto que la misma organización veía como pues una parte de las exigencias del gobierno, ¿sí? Ante todo lo que significó para la imagen del país lo ocurrido en 2019 con el llamado primer Culiacanazo, y segundo porque estaba en la agenda bilateral de la relación México-Estados Unidos el tema de la extradición a raíz de todas las exigencias, reclamos por el asunto de la crisis del fentanilo que se vive en Estados Unidos. Y el tercer punto también es un asunto que trasciende ya los acuerdos que hay entre México y Estados Unidos y tiene que ver con la agenda geopolítica. Un asunto donde México ha sido la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy cerrada, muy errática en sus planteamientos, en sus sesiones ante el socio comercial número uno de nuestro país, que es Estados Unidos. Creo que ahí la parte nodal del asunto de Ovidio Guzmán tiene que ver con mejorar los canales de comunicación entre las agencias, muy dañadas este sexenio, hacia pues lo que se viene ya como el último tramo, el último año de la administración de López Obrador, ¿no? El punto también creo que hay que destacar Roberto, es de que
pues las acusaciones que hay contra Ovidio Guzmán son en dos principales cortes. Una está en Nueva York, donde están las acusaciones de él junto con 3 de sus hermanos, y en Chicago, donde también hay acusaciones contra 2 de sus hermanos. Creo que ahí va a ser bien importante cómo la lectura de los fiscales en Estados Unidos nos den ese mapa de qué es este grupo al interior del llamado Cártel de Sinaloa, esta facción encabezada por Iván Guzmán Salazar. Creo que aquí, Roberto, habrá que ser pues muy cautos en cuanto a lo que pueda venir en los siguientes meses una vez que inicie ya las audiencias con Ovidio, ¿no? Eso sería. Muy bien, gracias Juan. Jorge, Juan plantea esta especie de política en zigzag del gobierno López Obrador respecto del narcotráfico, por un lado, y respecto de la relación con Estados Unidos, por otro lado. ¿Tú cómo evalúas esta dinámica y qué balance tenemos cuando ya empezó virtualmente, estamos a unos cuantos días de que arranque el último año de gobierno? Sí, yo tengo la impresión de que, a ver, con Felipe Calderón siempre se señaló que su gobierno tenía tratos con el cártel de Sinaloa. Siempre se le señaló eso. Él se molestaba las veces que se le preguntaba respecto de estos señalamientos, cosa que nunca se comprobó. Con el caso del López Obrador también hay señalamientos que están ahí públicos. Hay una fotografía, ¿no?, de él en una gira en la Sierra de Sinaloa, muy extraño. Porque el presidente, aunque diga que no trae estado presidencial, lo protege el ejército, tiene militares que van en avanzada y que lo van protegiendo. Y él saluda. Este saludo en carretera a la mamá del Chapo. Es correcto, que saluda a la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán. Entonces, pues queda también el tufillo, ¿no? También se lleva bien con ese cártel, lo está apoyando. Ahí está ese tufillo. Lo cierto es que yo ubicaría dos cosas que desde mi punto de vista son relevantes en este tema de Ovidio. El presidente López Obrador ya estaba contra las cuerdas, no tenía de otra, tenía que entregarlo, tenía que mandarlo a Estados Unidos. Yo ubico dos razones. Cuando ocurre el Culiacanazo en 2019, justo unos días después del Culiacanazo hay un desayuno que ya estaba pactado con casi 500 generales, y Juan debe tener la referencia también, con casi 500 generales en retiro y en activo, en donde hay un reclamo muy fuerte a Luis Crescencio Sandoval por dos razones. Uno, no les gusta cómo se está conduciendo la política contra el narco. Y dos, estaban indignadísimos porque habían doblegado a las Fuerzas Armadas al haberse ordenado por parte del presidente. Él mismo lo confirmó después, que él había dicho que lo liberara. El argumento era que no quería que se hiciera un derramamiento de sangre mayor en Sinaloa y que tenían que liberarlo. Todo el mundo dijo, no, pues que es parte del acuerdo. En fin, más allá de interpretaciones, el hecho es que sí hubo decenas, centenas de generales molestos días después del Culiacanazo. Y el otro elemento que yo ubico que puso contra las cuerdas al presidente López Obrador es el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está colgado de la lámpara por el tema del fentanilo. Hay elementos, hace unos días Penilei Ramírez en su columna de Reforma daba algunos datos que ya están, justo lo que decía Juan en estas cortes de Chicago, que señalan que Ovidio incluso operaba aquí en la Ciudad de México los cargamentos que salían de fentanilo hacia Estados Unidos. Entonces yo ubico esas dos cosas: la molestia de generales en el ejército y la molestia de Estados Unidos que puso contra las cuerdas al presidente. Alejandra, justo en estos momentos está corriendo la audiencia en Chicago contra Ovidio Guzmán López, a juzgar por lo que ha dicho el procurador norteamericano, señor Merrick, sobre qué representa esta extradición. Él dice que Ovidio fue responsable de la introducción al mercado norteamericano de drogas de millones de dosis, dice él, que podrían haber matado a la población completa de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este momento en este caso? Bueno, es una audiencia inicial, es una audiencia apenas recién llegado Ovidio. En estas audiencias lo que sucede es que se le leen todos los cargos, se presenta la defensa y entonces empieza el proceso, ¿no?, de defensa.
de esos narcotraficantes, que ha sido muy, muy famoso. Por ejemplo, juicios también como el que tuvo el Chapo Guzmán allá en Estados Unidos. Algunos pueden durar meses, a veces duran solo algunas cuantas semanas, como fue en el caso de Genaro García Luna. Duró apenas unas cuantas semanas, se preveía para meses también. Ahorita lo que está pasando, se están presentando los cargos en contra de Ovidio. Hace poco más de 2 semanas, pues quedó completamente a disposición, como también decía Juan, a disposición de la Cancillería. La Cancillería ya toma esta decisión de mandarlo a Estados Unidos en la extradición que solicitó el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, pues ahora sí falta que sea juzgado allá, con todas las de la ley allá. Yo tengo mis reservas de lo que vaya a pasar con Ovidio, no sé. O sea, ¿crees que lo van a soltar? Yo no lo veo, ¿eh? No, Yo tampoco veo que lo suelten, pero sí creo que hay algunas sorpresas. Vamos viendo para llegar a esas proyecciones. Juan, yo te preguntaría, Ovidio Guzmán y sus hermanos ¿encarnan al cártel Sinaloa o, en tu perspectiva, el cártel de Sinaloa, dicen algunos analistas, se fracturó, digamos, entre lo que representaban estos personajes llamados los Chapitos y lo que representaba Ismael El Mayo Zambada? ¿Cuál es el verdadero estatus? Tú los has estudiado desde hace mucho tiempo. ¿Qué nos puedes decir con la circunstancia que estás cerca del logro, ¿no? No, el asunto es de que esto no es nuevo, ¿no? Tenemos, la prensa en Sinaloa en general ha hecho pues, un seguimiento de cómo el asunto de los ajustes que han existido a nivel regional, porque no solamente Sinaloa, hay que hablar del sur de Sonora, hay que hablar también en una parte de la frontera, pues a raíz de las disputas que hubo entre gente de las dos facciones, ¿no? Por ahí la prensa mencionaba Río 12, el Sol de Sinaloa, Noroeste, dieron cuenta de cómo el asunto de dos operadores, uno del lado del clan Zambada y otro del lado del clan de los Guzmán, pues entraron en pugnas. Hubo un momento en que se hace poco más de 4 años, el asunto de la violencia parecía que se volvía a descomponer en esta región del país, concretamente la capital del estado, pero pues a raíz de una política al interior de la organización criminal de no alterar la pax narca, pues hubo unos movimientos que se documentaron en distintos medios de comunicación. No, por citar alguno que tiene pues información de primera mano, Border and Beat, que maneja información de las agencias que se encuentra en la frontera. Esta web tiene información muy importante de lo que ocurre a nivel regional, y una de las cosas que recuerdo haber leído ya hace bastante tiempo fue precisamente cómo tuvieron que salir algunos de los operadores del clan de los Guzmán y del clan de los Zambada. Al final pues fue uno solo de los del clan Zambada que tuvo que dejar el estado, un poco para bajarle a este volumen de violencia y de estas pugnas que había en el interior del grupo. Podemos asegurar de que hay diferencias, Roberto, hay diferencias desde luego, pugnas hasta donde sabemos, pues bueno, no al nivel popular, pero sí al nivel de las infanterías, de los grupos armados que controlan porciones de territorio dentro del estado y hacia afuera del estado, ¿no? El asunto también es de que pues la presión estadounidense ha hecho pues de que haya demasiada desconfianza entre ellos, ¿no? Y esa desconfianza se ve manifiesta cuando pues aparecen ciertos pues, hechos relevantes que tienen que ver con los llamados ajustes de cuentas y que en cierta forma te dan una perspectiva de cómo es que se dirimen las diferencias en estos tiempos al interior de la organización. Finalmente, a la comparativa de cómo ocurren este tipo de hechos en otras partes del país hace que se vea como un ente pues compacto hacia el interior, ¿no? O sea, no son facciones las que están disputándole el control en Chiapas a la organización criminal con sede en Jalisco, no son facciones las que están disputándole este mismo control en la frontera entre Arizona y Sonora, Tijuana y California,
Entonces, sí hay como cierta cohesión para asuntos fuera del Estado, y aquí pues no dejan de existir los roces, pero ha sido hasta cierto punto pues controlado. Hay una calma chicha, como dirían en las voces en el clásico, ¿no, Roberto? Sí, gracias, Juan. Jorge, ¿cuál es tu análisis sobre el estatus que guarda la relación entre el gobierno mexicano, particularmente sus áreas de seguridad, y el gobierno norteamericano en sus respectivas agencias, particularmente con la DEA? Hoy en la mañana se publicó una entrevista con Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Federal, donde dice que tienen a raya la DEA y la DEA nos respeta, lo cual yo nunca he visto en la historia de la DEA que respeta a nadie. ¿Cómo ha evolucionado esa relación? Hubo algunos manotazos en la mesa recientes. Realmente, esta es una pregunta abierta, tenemos documentado que la DEA se haya de alguna manera subordinado, simplemente se han deteriorado los canales de comunicación entre ambos frentes. Yo tengo la impresión, y creo que ahí Juan debe tener más datos que yo, pero yo tengo la impresión de que el acceso que tenían las agencias de seguridad de Estados Unidos se debilitaron con el gobierno de López Obrador, y esto yo lo que intuyo, y eso es mera especulación mía, yo intuyo que hay molestia por parte de las autoridades estadounidenses por esta situación de que antes teníamos acceso pleno y ahora tengo que pasar 20 puertas antes de llegar a donde quiero llegar. Pero a mí me llamó la atención, y ahí, y no sé, Juan, si tengas alguna interpretación, pero la primera foto de Ovidio que se difunde el sábado, la difunde un exdirectivo de la DEA. Y muy activo el cuate, sacando información, análisis, hasta GIFs, muy entrón ahí dando información. Con un sentido de humor un poco raro, ¿verdad? Dice, bienvenido Ovidio a saludar a tu papá en visita familiar. Sí, es correcto. Aquí te esperamos. Yo tengo la impresión de que la DEA, como no le abrían la puerta, la tiró a patadas. Esa es la impresión que yo tengo, pero no sé, Juan. Hay una ironía, Juan, antes de darle la palabra a Alejandra, en que nos ponemos duritos con la DEA, pero la DEA participa en detenciones, la DEA comparte inteligencia, la DEA se le ve en las huellas digitales de esta agencia norteamericana antidrogas, en muchos de las decisiones, de los procesos que emprende México en contra del crimen organizado. Juan. Sí, finalmente, pues bueno, es una de las agencias clave en el ámbito civil para pues el asunto que mencionaba al principio, la agenda geopolítica, ¿no? Las operaciones de la DEA en México pues son fundamentales para su labor en América Latina. Hay puntos nodales que han ocurrido en los últimos años que nos dan a entender cómo las organizaciones criminales mexicanas pues se han convertido en los entes hegemónicos en América Latina. Lo que ocurre en Ecuador, su presencia en la selva peruana, desde luego su conexión con entes políticos, grupos de poder en Venezuela, no se diga Colombia. El asunto de los controles de los flujos migratorios en Centroamérica, en Panamá, en la selva del Darién. O sea, sí es un asunto de las organizaciones criminales que pesa en la agenda geopolítica de la DEA. La fortuna de que periodísticamente podemos observar desde la filtración de los grupos de los documentos de Guacamaya cómo a través de las Fuerzas Armadas pues la relación no es tan fluida que digamos es la contraparte con las agencias civiles, ¿no? Esta reconfiguración que hizo el gobierno de López Obrador con las agencias civiles al crear la Guardia Nacional, desaparecer la Policía Federal, pues prácticamente la vimos cuando se cerró la ventanilla para la agencia de la DEA, y al principio, en los primeros años del sexenio, se tensó demasiado la relación. Ahora parece que con este hecho, pues empieza a fluir hacia el final del sexenio una vía que puede ser un poco más, menos ríspida en la relación con la agencia, ¿no? La agencia tiene sus intereses, maneja muchísima información, muchísimos recursos. Su presencia en el país es clave para entender muchas de las cosas que menciona Roberto en el asunto de la información, de inteligencia, pero también en el asunto de controlar los flujos que vienen
de fuera del país, ¿no? Y son flujos que quizá en el tema migratorio no tendrían que ver con el tráfico de drogas, pero empatan en cierto punto en la agenda de la seguridad nacional. Entonces sí creo que nos aproximamos en este fin de sexenio pues a un regreso de una relación quizá un poco más fluida con la agencia en función de todo el trabajo que ha hecho el embajador Ken Salazar, la disponibilidad que ha habido por parte de la Cancillería y pues en la lógica de que el gobierno de Manuel López Obrador puede seguir con su retórica de confrontación, pero pues tras bambalinas vemos que está cediendo, ¿no? Y lo que pasó con la extradición es uno de los pequeños ejemplos que podríamos empezar a registrar. ¿Sí, Roberto? Alejandra, ¿qué documentamos, qué podemos documentar o recordar de operaciones de la DEA? Hubo momentos a partir de Guacamaya, a partir del Culiacanazo, donde era muy clara la intervención de la DEA. ¿Tú crees que podemos asumir que el asunto va hacia una especie de luna de miel o no necesariamente? Igual que Juan, precisamente yo creo que no necesariamente, pero sí que va a mejorar, ¿no? Como él mismo decía, como Juan mismo decía, va a mejorar después de una relación muy tensa que tienen con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo su política de no queremos que nos toquen, queremos que más bien nos informen, ¿no? Él mismo lo decía en alguna conferencia de prensa, pues si tienen información que nos la den porque nosotros no la tenemos y nos hace mucha falta y yo no sé si el gobierno de México haría algo con esa información precisamente, pero él mismo lo decía, no necesariamente van a una luna de miel, pero sí creo que puede mejorar la relación. Y no sé si la relación que se tenía antes con la DEA en gobiernos anteriores, me refiero por ejemplo al sexenio de Felipe Calderón, donde sí había abiertamente mucha intervención de la agencia, no sé si vaya eso a regresar, ¿no? Yo tengo mis dudas, pero sí que va a mejorar la relación en comparación con los primeros años del López Obradorismo. Sí, creo que sí está muy documentado que Felipe Calderón abrió las puertas a las agencias norteamericanas. Alguna vez recuerdo que el nuevo procurador de justicia de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, dijo, bueno, el día que yo llegué a la oficina, sonó un teléfono y contesté y era la embajada norteamericana pidiéndome que mandara agentes para un curso de capacitación. Y le dije, ¿ustedes quiénes son? Pues nosotros hablamos de la embajada, particularmente de la DEA, necesitamos que usted haga esto. Dije, no, a mí me dio miedo, me dijo, y mandé quitar el teléfono. Juan, entrando al tema del desfile militar, que uno podría decir es algo protocolario, simbólico, pero tiene connotaciones importantes. ¿Cuál fue tu mirada sobre esta presencia de destacamentos militares de estos gobiernos incómodos a nivel mundial? ¿Y cuál crees que haya sido muy en particular la lectura de las Fuerzas Armadas al respecto? Sí, fue un asunto que inmediatamente, pues ayer, domingo, se comentó en algunos chats militares y por ahí todavía está generando resquemor, ¿no? Finalmente es el sello del comandante supremo, ¿no? No puede negar su venia autócrata, ¿no? No puede negar ese origen que lo define, que lo perfila, pues de una supuesta resistencia a lo que podría decirse en la vieja retórica latinoamericana de la izquierda de ser anti-yanqui, ¿no? Pero aquí pues digamos que la realidad pesa porque pues es negar realmente lo que es el país, la importancia geoestratégica del país, esos más de 3,000 kilómetros de frontera, ¿no? Y pues bueno, el hecho de que desfilen contingentes de ejércitos de gobiernos que no precisamente se caracterizan por su tolerancia y por su apertura democrática, sino todo lo contrario, autocracias, dictaduras abiertamente hostiles hacia la sociedad, como es el caso de Nicaragua. Y bueno, o sea, ¿qué nos puedes, qué podemos decir de Rusia, ¿no? Creo que ahí el asunto, más allá del resquemor y del rechazo que podría generar, pues se presta también para una interpretación para saber pues el papel que va a tener este país en
el año que viene, ¿no? En cuanto al tema de los procesos electorales. No hay que olvidar que pues Rusia es uno de los principales países generadores de desinformación por medio de sus agencias, por medio de sus operaciones clandestinas. No hay que olvidar que se señaló que México hoy día, lo dijo el jefe del Comando Norte hace ya más de un año, pues reúne al mayor número de agentes de inteligencia rusos, ¿sí? Y también pues no hay que pasar por alto esa tibieza que ha tenido el presidente para condenar la invasión, ¿no? Y creo que ahí pues pesa mucho el círculo de asesores, un círculo muy trasnochado, Roberto, un círculo que pues, lo conocemos perfectamente a la gente que le habla al oído al presidente, y creo que pues esa es la parte que molesta a cierto sector de las Fuerzas Armadas, porque no es como debe dirigirse pues un gobierno, un jefe de Estado de cara pues a lo que somos en este siglo XXI como país, ¿no? Dice mucho del perfil de López Obrador y de su séquito y de lo que es su gobierno el hecho de que en el Día de la Independencia pues marchen representantes de ejércitos represores como el cubano, marchen representantes de ejércitos invasores acusados de crímenes de lesa humanidad como el ruso. Creo que ahí ese es el sello que va a distinguir, y esto pasará a la historia como un hecho pues ominoso, ¿no? Ominoso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más allá de que, pues bueno, las Fuerzas Armadas, no hay que olvidar, pues obedecen al comandante supremo. No es un asunto que ellos hayan tenido que decidir o permitir y todo. Finalmente, la incomodidad se respira, se siente, y no es nuevo en este sexenio, Roberto. Gracias, Juan Jorge. Decían de Donald Trump y en general de los populismos que simpatizan y a veces envidian las autocracias, aquellos regímenes que no tienen que someterse a ningún tipo de control, que se pueden reelegir indefinidamente, que tienen subordinado a todo el sistema institucional. No es el caso de México en cuanto a equilibrios y contrapesos democráticos, pero ¿cómo valorar este gesto del presidente López Obrador? ¿Tú crees que también simpatiza con las autocracias? ¿Crees que es un juego interno? ¿Cómo explicarías? ¿Cuál es tu interpretación de este hecho? Sí, fíjate que hay dos visiones. Una que se me hace muy poco creíble, pero que dentro del propio gobierno dicen, bueno, es que nosotros invitamos a todos. Y cuando la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos se enteraron que iban a estar los rusos, dijeron no participamos, y pues ni modo que desinvitáramos a los otros. Lo cual se me hace una interpretación, insisto, bastante infantil, pero desde círculos oficiales la manejan. Invité a un señor que te escupe a la cara, sí, pero si no quieres venir, pues no vengas. Pues no vengas, exacto. Pues se me hace Porque está documentado eso, Juan, la CIA lo está publicando, que varios gobiernos decidieron no enviar a sus propios destacamentos militares, declinar la invitación de Palacio ante la presencia de destacamentos de esta naturaleza que estamos comentando, Jorge. Sí, y bueno, yo nada más diría que el presidente López Obrador, a ver, a mí me llamaba la atención Mariano Rajoy, cuando era presidente de España, era un presidente que no hablaba inglés. No es un hombre que hable inglés, no hablaba inglés, pero él andaba por todos lados. En las reuniones del G20, el G7, andaba en todas, el G8, andaba en todas, y participaba. López Obrador no ha salido más que a Colombia, a Chile, y de pronto fue a Estados Unidos, en visitas de trabajo, ni siquiera ha hecho visitas de Estado. Son visitas de trabajo, por supuesto se reúnen con los presidentes, pero el presidente sí es muy aldeano. Y tengo la impresión de que ha desdeñado, lo hizo desde un principio a la diplomacia, a los que saben de diplomacia. ¿Pero no crees que esta decisión no tiene un carácter aldeano, sino tiene una perspectiva geopolítica? Es decir, es un aval, un respaldo a Rusia, un respaldo a Cuba, a Nicaragua, a China. Que se suma a este mismo fin de semana en que México fue recibido con fanfarrias en el G77. Más bien que contrasta, ¿no? Ajá, no, pues es China fue la que nos dio la bienvenida, ¿no? Entonces, pareciera un mensaje del observador
extraño, pero yo lo ubico más bien en una actitud aldeana, de no entender la geopolítica, de no entender en dónde estamos parados. Él jamás se ha ido a sentar a las reuniones del G20, jamás se ha ido a parar a las reuniones del G8, y yo leía por ahí, no me acuerdo quién, un internacionalista decía que, dice, si tú no vas a la reunión del G20, eres el menú. Si no te sientas a la mesa, eres el menú. Y creo que es lo que no está entendiendo el observador. Y él piensa que trayendo al ejército de Rusia, un ejército invasor en este momento, piensa que quedamos muy bien. Yo creo que terminamos siendo el menú, en lugar de estar en la mesa. Sí, Alejandra, ¿qué otras reacciones hemos detectado, registrado de lo ocurrido este fin de semana en la desfile militar? Pues ha habido varias reacciones, sobre todo de legisladores de la oposición y de líderes de la oposición en México, que incluso pedían disculpas al gobierno ucraniano, a la embajadora de Ucrania, que salió a decir: yo no puedo concebir que en México y la ciudad donde resido ahorita como embajadora estén desfilando tropas rusas, ¿no? Lili Telles salió, por ejemplo, a decir: pido una disculpa al presidente Zelensky y pido una disculpa a la embajadora. Algunos lo han tomado como un exceso, ya pedir una disculpa por algo que es decisión del Estado. Y bueno, esa es la interpretación de cada quien. Yo también, claro, disculpa, no he conseguido nada con Lili Telles casi, sí. Pero a mí sí me apena también. Sí, esas reacciones son las que se han destacado por ahora, las disculpas y también la condena a lo que hace el presidente. Sí, Juan, estaríamos cerrando esta emisión, pero el espíritu del nombre de ¿y ahora qué? Es adelantar, a veces con un riesgo implícito, la perspectiva, la visión que nosotros suponemos que pueden venir acompañando en las siguientes semanas y meses este tipo de temas. ¿Cómo prevés que vaya a evolucionar a la luz de la detención de Ovidio Guzmán? Las relaciones ya se ha venido un poco semblanteando en tu charla, pero ¿cómo lo ves? ¿Y cómo ves que pueda tener algún impacto en las siguientes semanas o no el tema de este episodio un poco irritante en la parada militar? Pues yo creo que podría poner nerviosos a muchos políticos del partido en el poder, ¿no? Este supuesto movimiento que está a cargo de la presidencia de la República. Muchísimas cosas han ocurrido en diversas partes del país, en donde es más evidente el control criminal que existe hacia el interior de ayuntamientos y gobiernos, ¿no? Creo que sí, la información de inteligencia que pueda generarse a raíz de esta detención podría servir en el futuro inmediato, pues para sentar en la mesa y poner sobre la negociación algunas de las cosas que el gobierno de la República no se imagina hacia el final de este sexenio, ¿no? Creo que esa es parte también vital de esta extradición, en la información que Ovidio tiene sobre los políticos del actual sexenio que han permitido, que han tolerado, que han hecho caso omiso, ¿sí?, a lo que está pasando en cuanto a la permisividad para el tráfico de drogas, ¿no? Vamos a ver qué hay más allá de esa retórica de abrazos no balazos. Vamos a ver, no lo sabemos, Roberto, pero creo que sí es bien importante no perder de vista de qué manera pues el gobierno estadounidense va a utilizar esta información que Ovidio quizá, no sabemos, pueda proporcionar en función de cómo lo han hecho varios de sus miembros del clan. La misma Emma Coronel, mismo Vicente Zambada han tenido que dar información pues, para obtener reducción de las sentencias, ¿no? Y lo vimos el fin de semana, mientras Ovidio era extraditado, pues la señora Coronel ya estaba en libertad allá en Los Ángeles. Vamos a ver. Entonces, tu traducción es que Washington va a aumentar la presión sobre el gobierno mexicano. Sin duda, Roberto. Creo que la molestia que mencionaba Ale y Jorge por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de un sector en los Estados Unidos, es vital. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas que pues no tienen lógica, no se pueden entender y no se pueden tolerar, ¿no? La permisividad que ha permitido, que ha tolerado, que ha dado pie al avance criminal en amplias regiones del país, el control que tiene el crimen de amplios territorios, lo que ha significado para la población, ¿no? Veamos hoy lo que es Michoacán, lo que era Michoacán hace 4 años, ¿no? Veamos hoy lo que es Guerrero, lo que era Guerrero.
hace 4 años. O sea, no ha cambiado nada. Al contrario, se ha agudizado la situación, se ha agravado la situación, y creo que eso tiene una lectura geopolítica importante, porque México no es una isla, ¿no? O sea, México tiene demasiados intereses que trascienden el sexenio y están antes de este sexenio y están antes del grupo de asesores detrás de Andrés Manuel López Obrador. Hay intereses más fuertes que tienen que ver a nosotros como sociedad y que finalmente pues también son intereses de la nación, de su viabilidad democrática. Entonces creo que ahí el asunto del proceso penal, el juicio a Ovidio podría generar sorpresas, Roberto. Muchas gracias, Juan. Jorge. Sí, no, yo creo que se le van a complicar las cosas en el cierre del sexenio. Y bueno, ya Estados Unidos ya les dio un susto con Salvador Cienfuegos. Pues no les vayan a dar otro. Es lo único que yo digo. No les vayan a dar otro. ¿Algún apunte, Alejandra? Sí, bueno, yo en esta línea que comenta Jorge, no les vayan a dar otro susto. Se ha documentado también, bueno, nosotros a través, como dice Juan, también a través de los documentos de Guacamaya, tanto en La Silla Rota como en varios medios, se ha documentado que las Fuerzas Armadas en el sexenio de López Obrador sí dan como para que den sorpresitas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, previendo eso y previsiblemente, sí la DEA vaya a apuntalar ahí la relación para tratar de abrir otra vez el canal como se tenía abierto antes. Y respecto a lo del desfile, no sé si se estaba tomando lo del desfile, yo sí creo que esto le va a traer consecuencias al presidente y no sé si lo tome como una consecuencia, sino más bien como por ejemplo, en la mañana que comentaba, la mañana del lunes, bueno, es que también Calderón lo hizo. Y la diferencia es que ahora los medios están enojados conmigo. Y Rusia no está invadiendo un país. Pero exacto, la diferencia era lo de la invasión ahora en Ucrania, ¿no? Y él le echa la culpa a los medios, porque antes no estaban tan enojados los medios. Él ve otro matiz, pero bueno. Bueno, no hay que perder de vista, me permitiría decir que como ocurre solamente cada 12 años, coinciden las campañas presidenciales de México y Estados Unidos. Y la campaña presidencial en Estados Unidos va a ser muy ruda, y creo que en ese debate, en el debate de las campañas, México va a ser utilizado como piñata. En México como país, el gobierno López Obrador como tal, y que veremos una polémica muy intensa como estuvo en la época de Trump, tal vez en sus inicios, pero tal vez ahora más aguda, y que el gobierno Biden va a tener que mostrar ante sus electores una postura fuerte frente a México para atender los reclamos, las demandas, los sentimientos de la ciudadanía norteamericana. Y Juan Mele Díaz, un gusto que estés con nosotros en esta nueva misión de ¿Y ahora qué? Te lo apreciamos sinceramente, Juan, un abrazo y cuídate mucho. Gracias Roberto, gracias Jorge, gracias Ale, que tengan un buen día. Jorge Ramos, Gracias. Gracias. Alejandra. Ale. Muchas gracias a todos, amigos de La Silla Rota, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.